Bienvenidos a Electrified, soy su anfitrión Dylan Loomis. Así que aquí está hoy según Financial Times y Reuters. SpaceX les ha dicho a los inversionistas que planea lanzar un servicio móvil de Starlink para los consumidores de Estados Unidos. Esto es un movimiento que permitiría a SpaceX competir directamente con Verizon, AT&T y T-Mobile, la empresa con la que SpaceX actualmente tiene una asociación para el servicio directo al celular. Esa asociación con T-Mobile proporciona cobertura suplementaria desde el espacio para extender el acceso a Internet remotas. Pero ahora, SpaceX está considerando lanzar un producto minorista de Starlink y podría construir su propia red móvil terrestre en Estados Unidos. Esto aparentemente viene de la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, como les dijo a los inversionistas durante la presentación. Y recuerden, de hecho hablamos de esto hace meses. SpaceX compró licencias de espectro inalámbrico de EchoStar para Starlink por alrededor de $17,000 millones y luego otra vez por $2,600 millones unos meses después, dándole la capacidad de crear rápidamente un servicio directo al celular fuerte y asequible, usando las ondas inalámbricas de EchoStar. Así que en este momento SpaceX ya tiene estos satélites V2 Mini que han estado lanzando en el Falcon 9, pero hasta ahora han sido principalmente para acceso a Internet de banda ancha, principalmente para el sistema general de Internet de Starlink. Pero como parte de esta serie actual de satélites, V2 Mini sí tienen algunos satélites dedicados para conexión directa a celulares, para comunicarse directamente con teléfonos celulares que no han sido modificados, es decir, que no necesitan ningún hardware adicional. Funciona tal como está ahora. Y cada uno de esos satélites tiene una antena de matriz en fase dedicada para esas comunicaciones celulares. Y esa tecnología es la que impulsa la asociación actual entre SpaceX y T-Mobile, lo que ellos llaman T-Satellite. Y hasta donde sabemos, esta asociación directa a celular entre T-Mobile y Starlink aún no está utilizando esas frecuencias de EchoStar. SpaceX ya ha sido aprobada para comprar esos espectros, pero se están reservando para la próxima generación de satélites directos a celular. Y todo esto está directamente en el S1, lo verás justo aquí. Los satélites móviles V2 se refieren a la próxima generación de satélites móviles, que están diseñados para proporcionar servicios satelitales a móviles más completos, incluyendo datos de banda ancha y conectividad, que esperamos comenzar a desplegar en Starship en 2027. Y los satélites V3 son la próxima generación de satélites de banda ancha Starlink, que están diseñados para ofrecer 1 terabit por segundo de capacidad bajada por satélite, y esperan comenzar a desplegarlos en Starship en la segunda mitad de este año. Pero la gran noticia aquí es que SpaceX podría estar desarrollando su propia red terrestre, es decir, torres celulares para interiores y áreas urbanas densas. Eso es porque a fin de cuentas aquí estamos tratando con la física. Así que estos satélites siempre van a estar muy altos en el aire, mucho más lejos de lo que estaría una torre celular típica. Así que cuando estás dentro de un edificio con tu celular, con paredes y techos, no importa qué tan buena sea esa tecnología o en qué espectro estés operando, siempre va a ser inferior en comparación con las redes terrestres. Y volviendo al S1 de SpaceX, en enero de 2024 comenzamos a desplegar nuestra constelación móvil de Starlink que utiliza satélites Starlink separados con capacidades de satélite a móvil, reduciendo sustancialmente las zonas sin cobertura móvil en todo el mundo. Al 31 de marzo de este año, nuestra constelación dedicada de satélite a móvil, compuesta por aproximadamente 650 satélites móviles, V1 proporciona datos de SA por Internet a aproximadamente 7.4 millones de dispositivos únicos al mes en alrededor de 30 países. Y hemos visto publicaciones como esta de Elon, donde dice que Starlink va directo a tu teléfono sin modificar sin necesidad de hardware nuevo. Pero hasta la fecha Starlink ha estado haciendo eso en asociación con operadores celulares. Y ahora, si este informe es preciso, SpaceX buscará integrarse verticalmente. Elon también dijo que la constelación de la versión 2 de Starlink satelital directo al teléfono será mucho mejor para video de resolución media. Y solo estoy juntando algunas pistas en este momento, pero supimos que SpaceX está trabajando con fabricantes de chips para el servicio celular de Starlink. Así que SpaceX ya está trabajando con las compañías de telefonía celular para conseguir el hardware adecuado en los teléfonos. Así que ahora mismo el servicio directo a celular entre Starlink y T-Mobile funciona porque utiliza el LTE de T-Mobile y los teléfonos celulares actuales lo soportan. Pero con este nuevo espectro de EchoStar que SpaceX ha comprado, probablemente se va a requerir nuevo hardware de módem, que es exactamente la razón por la que SpaceX está asociándose con empresas de chips para que los fabricantes de teléfonos estén preparados. Así que el servicio directo a celular de Starlink en este momento, en asociación con T-Mobile, realmente ha sido para cubrir las zonas sin cobertura, áreas rurales o lugares donde realmente no hay una buena conexión celular. Pero ahora todo indica que Starlink quiere hacerlo todo.
tener las torres celulares terrestres, ya sea que adquieran una empresa o construyan las suyas propias, lo cual sería un proyecto enorme de varios años. Pero combinar esa conexión celular diaria, densa y urbana en interiores con la conectividad remota para cubrir los huecos y tener cobertura en cualquier lugar donde puedas ver el cielo. Y mira, entiendo por qué la gente está especulando que SpaceX podría adquirir T-Mobile. Simplemente aceleraría el proceso de que SpaceX sea dueño de esas torres celulares terrestres y de la adquisición de clientes, etc. Sin embargo, eso podría estar en el rango de una adquisición de $300 mil millones, lo cual realmente no creo que sea probable. Parte de la razón es que probablemente hay mucho hardware e infraestructura heredados en T-Mobile. Así que creo que a largo plazo tendría más sentido que SpaceX siguiera este enfoque híbrido, donde sigue desarrollando esta comunicación directa al celular basada en satélites, y con el tiempo elige de manera selectiva ubicaciones terrestres para empezar a construir esa parte del servicio. Pueden elegir las ubicaciones más densas con el mayor retorno de la inversión y expandirse desde ahí donde tenga más sentido, utilizando el hardware más nuevo y avanzado. Pero si ese es el enfoque, realmente no hay forma de evitarlo. Es un camino de varios años y varios miles de millones de dólares. Y eso ni siquiera toca el tema de que SpaceX intente adquirir T-Mobile. Eso sería un gran obstáculo regulatorio, sin mencionar si SpaceX también planea adquirir Tesla en algún momento. Y volviendo al S1, anunciamos el acuerdo definitivo con EchoStar para comprar sus licencias de espectro AWS-4 y H-Block. Y luego nos lo explicaron más claro que el agua. Incluso si se completa la transacción, no hay garantía de que nuestra compra de licencias a EchoStar sea suficiente para satisfacer nuestra creciente necesidad de licencias de espectro. Y puede que no logremos encontrar a otras partes que nos proporcionen licencias aceptables para nosotros, o incluso que no las encontremos en absoluto. En el futuro, podríamos buscar licencias adicionales para apoyar la expansión de nuestros servicios de conectividad. Y es importante señalar que estos espectros de EchoStar son para el servicio móvil directo al celular. Estos espectros no son principalmente para Internet de banda ancha. Y odio ser portador de malas noticias, pero naturalmente ahora hay grandes cuentas diciendo que, bueno, Elon ahora sí va por el teléfono, dando a entender que SpaceX va a desarrollar un celular. Y diré que a largo plazo creo que existe un mundo donde ellos sacan algún tipo de dispositivo de hardware, pero algo simplemente con inteligencia artificial integrada. Pero dejando eso de lado, la noticia de hoy sobre que SpaceX tal vez construya su propia red terrestre no tiene nada que ver con que SpaceX esté construyendo un teléfono. Si acaso, aquí SpaceX solo estaría construyendo la red celular, no el dispositivo. Y diré que SpaceX interrumpiendo a empresas como Verizon, AT&T y T-Mobile no es algo fácil. Pero la buena noticia es que la telefonía celular es un negocio muy maduro, estable y de altos márgenes. Y no puedo decirte cuántas personas en las últimas semanas con las que he interactuado en público, al enterarse de lo que hago, cuestionan toda la historia de SpaceX. Pero incluso fuera de los centros de datos en el espacio y la fábrica de tierra que la mayoría de la gente no entiende, SpaceX claramente tiene grandes ambiciones aquí cuando se trata de ser un gigante de la conectividad y las comunicaciones. Así que profundizaremos más en estos o sí, cuando tengamos información más concreta, pero esto definitivamente podría ser una noticia que marque la diferencia. También hoy Elon ha recibido la aprobación regulatoria de la FTC para adquirir Mesh Optical Technologies, una startup fundada por exingenieros de SpaceX. Mesh desarrolla transceptores ópticos que utilizan luz para transmitir datos entre centros de datos, ofreciendo una mayor eficiencia energética y menor latencia en comparación con las soluciones existentes. Los fundadores de Mesh trabajaron anteriormente en la comunicación por enlace láser para el sistema de Internet satelital Starlink de SpaceX. Directamente de su sitio web, nuestro objetivo es avanzar el estado del arte en la manufactura óptica, cerrando una brecha crítica en la cadena de suministro en la computación a hiperescala y construyendo la próxima generación de hardware op la Tierra y en el espacio. Hasta donde puedo ver en este momento, aún no se han revelado los términos financieros. Así que para ser muy claro, sí, Mesh Optical probablemente tiene planes para la comunicación entre satélites en el espacio con el tiempo. Sin embargo, en este momento, hoy, el producto principal son los interconectores de centros de datos en la Tierra, moviendo datos entre servidores y racks en centros de datos terrestres usando luz en lugar de cobre. Así que a corto plazo, esta adquisición podría tener mucho más que ver con Colossus y tal vez incluso con Cortex, con efectos posteriores para ciertos aprendizajes y tecnología, para hacer que los centros de datos en la Tierra sean aún más eficientes y económicos. Y con el tiempo, parece que la esperanza es que esa tecnología también se traduzca en comunicación satelital en el espacio. Veo que algunas personas dicen erróneamente que esta tecnología es para comunicarse entre centros de datos como Coloso 1 y Coloso 2, pero no, de eso no estamos hablando aquí.
es dentro del centro de datos, es decir, una vez más, entre los servidores y los racks bajo un mismo techo. Y ahora mismo eso se hace en gran parte mediante cobre, pero la óptica de malla haría que eso se hiciera con luz. Y los principales beneficios de dejar de usar cobre aquí serían una mejor eficiencia, un mejor consumo de energía y menos latencia. Y por supuesto, esto es algo muy importante para la cadena de suministro de SpaceX, ya que de la fabricación de transceptores ópticos se lleva a cabo, adivinaste, en China. Pero creo que aún más importante, estos interconectores ópticos en realidad en uno de los factores limitantes para estos enormes clústeres de GPU. Y con planes para centros de datos orbitales e inteligencia artificial basada en el espacio, las redes mesh amplificarán esas carencias. Y sí, eso aislaría a SpaceX de ciertas cosas como controles de exportación y aranceles, interrupciones en el suministro y realmente cualquier dependencia de ensamblaje dominado por China. Y el dato curioso, Mesh dice que se motivaron por adelantarse a los riesgos de seguridad nacional en la cadena de suministro óptica de IA, pero todos deberíamos saber ya que Elon apuesta totalmente por la integración vertical, favoreciendo la producción interna y estrictamente controlada para cualquier tecnología clave. Dando seguimiento nuevamente al vuelo de demostración de Starfall, Magnus compartió algunas fotos diciendo que la cápsula de demostración de Starfall fue recuperada exitosamente frente a la costa de California después de su lanzamiento desde Florida. El buque de recuperación Shannon llevó la cápsula al puerto de Long Beach, donde fue descargada y transportada en camión para las inspecciones posteriores al vuelo. Desafortunadamente, SpaceX tenía la cápsula real de Starfall muy cubierta. Están siendo muy reservados, aunque ya se ha anunciado, pero quería cerrar el tema. La recuperación fue exitosa. Hoy Sawyer dijo que Fotzi Russell agregará las acciones de SpaceX a sus índices Russell de Estados Unidos, es después del cierre de OPerfecto, creo, para repasar todo este periodo de bloqueo que veo que mucha gente está malinterpretando en línea. Y francamente, este es uno de los mecanismos más importantes que hay que entender cuando se trata de invertir en SpaceX durante los próximos 12 meses. Así que preparé un PDF para tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible, así que tengo 4 diapositivas aquí. No voy a repasar cada detalle, pero adelante y toma una captura de pantalla de cada una si quieres leer los detalles por tu cuenta. Pero una distinción clave, $1.4 mil millones de acciones, que es aproximadamente el 49% de todas las acciones. Así que esa es su propiedad económica. Pero debido a la estructura de acciones de doble clase, significa que todas las acciones clase A tienen un voto y todas las acciones clase B, que en su mayoría son de Elon, tienen 10 votos por acción. Elon en realidad posee alrededor del 84% del control de voto de SpaceX. Pero la forma más fácil de entender esto es simplemente dividir todas las acciones en 3 grupos diferentes. Número 1. Tenemos las acciones en libre circulación y se negocian en el mercado hoy en día. Todas esas son acciones clase A que se vendieron en la oferta pública inicial. 639 millones de acciones, aproximadamente es el 5% del total de las acciones de SpaceX. En el segundo grupo tenemos el bloque de liberación anticipada de 180 días. Estos son empleados e inversionistas tempranos que van a tener sus acciones desbloqueadas de manera escalonada durante el resto de este año. El tamaño de este segundo grupo es de aproximadamente 4.6 mil millones de acciones, o alrededor del 35 por SpaceX, y todo este segundo grupo se va a liberar completamente, es decir, podrá comercializarse libremente en el mercado a partir del 8 de diciembre de este año. Eso es 180 días después de la oferta pública inicial. Y finalmente, el tercer grupo es el de más de un año, lo llamaremos el bloque extendido, y aquí hay dos partes diferentes. La mayoría de las personas que he visto hablando de esto solo consideran estas acciones como las de Elon. De nuevo, esos 6.4 mil millones de acciones suyas, pero también hay un bloque separado de 1.76 mil millones de acciones aquí. Así que combinando esos dos, en este tercer grupo son alrededor de 7.8 mil millones de acciones en total, o el 60% restante de la empresa, y este último tercer grupo se va a liberar por completo, es decir, será totalmente negociable en el mercado abierto en algún momento alrededor del segundo trimestre del próximo año. Ahora, la segunda diapositiva, esta tabla A, solo muestra ese grupo número 2, el bloque de liberación anticipada de 180 días. Así que de nuevo no voy a ir línea por línea aquí, pero toma una captura de pantalla si la quieres. Esto solo muestra cada tramo y la fecha en el calendario para cuando ese bloque de acciones está programado para ser liberado. Y es bastante sencillo. Te mostrará el porcentaje de este bloque de acciones. De nuevo, esta tabla omite completamente el grupo 1 y el grupo 3. Así que este es el número de acciones que serán libremente negociables en esa fecha. El porcentaje del total de acciones de la empresa, el porcentaje acumulado del bloque y el porcentaje acumulado de la empresa.
Así que de nuevo, ahora mismo después de la oferta pública inicial, tenemos alrededor del 5% de las acciones de la empresa en circulación y el próximo desbloqueo será en agosto de este año, poco después de los del segundo trimestre, donde se desbloqueará un gran 20% de este bloque. Chance. El Laprise, lo que es casi cento de la empresa, lo que llevará el porcentaje acumulado de las acciones de SpaceX de la empresa que se negocian libremente hasta el 11.8%. Y si quieren que me adentre en los detalles en un video futuro, con gusto les explico. Solo tiene que ver con el precio de las acciones de SpaceX en los días previos a los resultados trimestres. Si está por encima de cierto precio, se desbloqueará un 10% adicional en ese momento. Si está por debajo de cierto precio, que es aproximadamente $75, entonces ese 10% de las acciones no se desbloquearía hasta el día 180. Pero puedes ver que los dos grandes desbloqueos de este bloque de acciones serán en agosto de este año. Y luego el siguiente grande sería en noviembre de este año. El primero los resultados del segundo trimestre y el segundo después de los resultados del tercer trimestre. Y una cosa que quiero decir, entiendo por qué mucha gente está diciendo que las acciones de SpaceX van a desplomarse durante los próximos meses a medida que ocurran estos desbloqueos y estas acciones se vuelvan libremente negociables. Y sí, definitivamente habrá algo de presión de venta a la baja. Sin embargo, número uno, el hecho de que estos empleados y personas con información privilegiada puedan vender sus acciones no significa que vayan a venderlas todas. Estamos hablando de empleados de SpaceX y me imagino que tienen mucha confianza en la empresa. Ellos saben lo que se avecina. Y sí, muchos de ellos querrán vender al menos una parte para asegurar cierto nivel de seguridad y aprovechar las valoraciones. Pero al final solo digo que no sabemos quién va a querer vender qué. Y en segundo lugar, como pueden ver en la diapositiva 4 aquí, habrá presión de compra durante los próximos meses, ya que SpaceX se sigue incorporando a distintos índices. Parte de esto ya ha sucedido. Como dijo Sawyer, lo de Russell sucederá más tarde hoy. Y en las próximas semanas tenemos índices como el MSCI World y el Nasdaq. Y no olviden, el más grande de todos, el SP500, no le dio a SpaceX ninguna elegibilidad de entrada anticipada. Así que toda la compra pasiva para ese índice no ocurrirá hasta el próximo año. Pero eso en realidad podría funcionar porque podría ayudar a absorber algo de la liquidez de salida cuando se liberen las acciones de Elon. Y esta es la diapositiva final, la tabla B, que muestra solo ese tercer grupo para las acciones de Elon y esa porción separada para otros empleados y personas con información privilegiada. Así que es exactamente la misma situación, es bastante sencillo. Te mostrará solo el porcentaje de este bloque extendido, así que esta parte en verde es esa otra porción y luego la fila roja corresponde por completo a Elon. Pero principalmente solo quiero que todos tengan las fechas en el calendario de cuándo estas acciones están programadas para desbloquearse. Y la porción de Elon, aproximadamente el 49% de todas las acciones no tiene liberación anticipada. Así que el 100% de sus acciones están programadas para desbloquearse ese de junio del próximo año, un año después de la oferta pública inicial. Y luego la curva del capital flotante solo te mostrará el porcentaje de todas de la empresa que son negociables y en qué fecha. Ahora mismo todavía estamos alrededor del 5%. A partir de agosto de este año, eso subirá al 15% y aumentará a partir de ahí en cada uno de estos hitos, lo que significa que el 100% de las acciones de SpaceX se podrán negociar libremente para agosto del próximo año. Y para finales de este año, alrededor de acciones de SpaceX podrán negociarse libremente. Así que espero que eso te sea útil. He visto a muchas personas hablar sobre las acciones de Elon en ese tercer grupo y omitir por completo el grupo separado de aproximadamente 1.700 millones de acciones de otros empleados. Así que esas son fechas muy importantes que hay que entender, las cuales contribuirán a cierto nivel de presión de venta. Pero de nuevo, hasta cierto punto esto se compensará con la presión de compra por la inclusión en el índice. Así que avísenme si tienen preguntas. Con gusto hablaré de esto más a fondo en un episodio futuro. Para explicar ese video del Tesla Semi haciendo pruebas de control de tracción en Alaska, Dan Priestley dijo: hablemos del control de dinámica vehicular. Con sensores de alta resolución y controles precisos de múltiples motores desarrollados internamente, el Tesla Semi proporciona torque y estabilidad incluso en las superficies invernales más complicadas. Y él sí dijo que es difícil verlo en el video, pero el remolque está cargado con un bloque de concreto sobre el quinto eje y barras de acero sólido en el resto del remolque. Él dijo que la carga tiene un centro de gravedad bajo para este tipo de pruebas, y la cuenta de Tesla Semi enumeró los programas de incentivos para el Semi solo en California. El programa HVIP del que hemos hablado muchas veces te da $120,000 de descuento cada Semi para hasta 20 camiones. Y el programa California Clean Fuel Rewards te da $1,000 adicionales de descuento en cada Semi, sin límite máximo de compra de camiones y sin necesidad de desechar ningún vehículo. La acumulación está permitida con HVIP solo para flotas pequeñas, disponible a partir de hoy.
Así que sí, eso es un potencial descuento de $240,000 en el precio de compra. Estamos seguros de que el costo total de propiedad TCO será superior incluso sin incentivos como este, pero con ellos ni siquiera hay discusión. Hay SignMind de Clayfi, con todo el ruido sobre la memoria Micron, las grandes escaseces y el aumento de precios de Apple, solo quiero recordarles a todos que Elon sí aclaró. La Terafab buscará producir más de 1 teravatio de capacidad de cómputo cada año, incluyendo lógica, memoria y empaquetado. Vi a algunas personas preguntando si la Terafab incluiría memoria. La respuesta es sí. Así que sí, una vez más, Elon vio el cuello de botella hace meses y decidió que la Terafab era esencial mucho antes de que otras personas supieran que había un problema. Hemos estado diciendo que tomará más grietas y el verdadero colapso en las automotrices tradicionales, pero aquí hay una señal temprana. Volkswagen está considerando recortar hasta 100,000 empleos. Volkswagen está considerando cerrar 4 fábricas en Alemania. Pero para ser claros, solo lo están considerando. Parece que no es un hecho todavía. En términos absolutos, despedir 1,000 personas y cerrar 4 plantas de ensamblaje sería la reestructuración más grande en la historia de la industria automotriz. Dicen que el objetivo es reestructurar fundamentalmente la empresa de 89 años, incluyendo separar la marca principal de Volkswagen y las operaciones de autopartes en entidades independientes. Y dijeron que los altos costos son solo un síntoma, no la causa. No abordan la causa raíz, que son las bajas ventas. Lamentablemente sabíamos que iban a salir titulares como este, pero tenemos senadores desinformados como Blumenthal que ahora exigen que Tesla rinda cuentas por el supuesto accidente de conducción autónoma. Es como si estas personas estuvieran dirigiendo nuestro país y no se molestaran en verificar un poco los hechos para entender lo que está pasando aquí. Todo es solo una guerra de narrativas. Y honestamente, a veces simplemente no puedo creer en el mundo en el que vivimos, en las guerras de información y en cuánta gente difunde mala información, desinformación o simplemente mentiras descaradas. Pero desafortunadamente ese es el mundo en el que vivimos y cada uno de nosotros tiene que hacer lo que pueda para luchar por la verdad. Y por otro lado, hoy Tesla resolvió una demanda que involucraba un accidente en 2023 donde se estaba usando FSD. Esto ocurrió en Arizona. Hubo un accidente. Una señora salió de su vehículo para intentar ayudar a dirigir el tráfico y se acercaba a un Tesla. Al dar la vuelta en una esquina, había un resplandor solar muy fuerte en ese momento y atropelló a la señora, quien murió en el lugar. Entonces, no conocemos los detalles del acuerdo, pero quería compartirlo porque esta investigación fue elevada a un análisis de ingeniería y de hecho sigue abierta, así que aún no se ha cerrado. Y el propio informe SGO de Tesla sí indicó estar activo como parte de este incidente. Así que por supuesto el FSD de 2023 no es el FSD de hoy, pero por favor manténganse atentos. Y es una lástima que cosas como esta ya ni siquiera nos llamen la atención como inversionistas de Tesla. Pero como dijo Sawyer, los analistas esperan que Tesla entregue 406,000 vehículos en el segundo trimestre y despliegue 13.8 gigavatios hora de almacenamiento de energía. Las acciones de Tesla cerraron el día en 371 centavos, subiendo 1.2%. SpaceX cerró el día en $153.23, subiendo 0.15%. Todo esto mientras el Nasdaq cayó 1.09% en la jornada. Espero que todos tengan un fin de semana seguro y agradable y un enorme agradecimiento a todos mis patrocinadores de Patreon.